Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. Es un verdadero placer como siempre. Transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Oiga, lo que estamos viendo el día de hoy con el tema. Hoy es jueves 4 de mayo del año 2023. Oiga, el tema del hijo del presidente López Obrador, vaya que está dando de qué hablar, sobre todo porque destruye el discurso del presidente López Obrador cuando habla de que mantiene un combate frontal en contra de la corrupción. Este tema de la corrupción es algo tan gravísimo que se ha incrementado en este gobierno, porque es este gobierno el que se está viviendo. No se puede hablar del pasado, es el presente. Este gobierno es el presente y este gobierno ha resultado más corrupto que el gobierno anterior o que los gobiernos anteriores. Habrá quienes no quieran darse cuenta porque así les conviene, pero el hijo del presidente que ha sido exhibido una vez más a través de una investigación, no son dimes y diretes, no son habladurías, más allá de que el presidente lo pretenda descalificar. Esta investigación de un medio de comunicación como es Latinus, que tiene periodistas también, que conduce Carlos Loret de Mola, ha puesto al descubierto. Olvídese usted de que es enemigo o no es enemigo del presidente. El periodista Carlos Loret ha puesto sobre la mesa del escrutinio social lo que hoy está sucediendo con el hijo del presidente López Obrador, que como realmente un ambicioso, como todos los que han existido, en su gran mayoría hijos de mandatarios o familiares de mandatarios, incluso de gobernadores, de presidentes municipales, de un diputado, de un senador, se aprovechan del poder para poder, valga la redundancia, acumular una inmensa fortuna, como lo que está sucediendo el día de hoy con el hijo del presidente Andrés López Beltrán, alias el Andy, quien, se ha beneficiado de contratos, según en esta investigación que hizo el periodista Carlos Loret de Mola. A ver si me retiran esa luz que está por ahí, que me está afectando tantito, pero le decía yo, el hijo del presidente se ha venido beneficiando con los contratos millonarios, los amigos del hijo del presidente, para encargarse. Incluso ya salieron fotos y todo, donde comparten y conviven alegremente los amigos del presidente beneficiados hoy con contratos millonarios con el hijo del presidente López Obrador, Andrés López Beltrán. Bueno, los amigos del presidente fueron beneficiados con contratos millonarios para encargarse de la gerencia de los proyectos que se construyen en los terrenos del llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco. Fíjese usted nada más. Como si haber destruido en donde estaba el aeropuerto que construía el gobierno de Peña Nieto, ahí donde destruyó López Obrador, donde dijo que había enorme corrupción sin que hasta el día de hoy alguien haya caído a la cárcel, ahí en el lago de Texcoco, a los hijos del presidente de la República le han entregado millonarios contratos para encargarse de los proyectos que se construyen justamente ahí en el lago de Texcoco, en ese parque ecológico Lago de Texcoco, luego de la cancelación, justamente lo que le decía, de lo que sería el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es algo de verdad aberrante lo que estamos viendo el día de hoy. Yo no sé usted cómo lo verá, yo no sé usted cómo lo entenderá, más allá que de que sea usted un seguidor o alguien que realmente esté entregado, creyendo que el presidente de la República es el mejor presidente que ha tenido en este país. Déjeme decirle que está
Esto que está saliendo a la luz pública desmiente totalmente, como en su momento también salió a la luz pública lo de la casa gris allá en los Estados Unidos, el otro hijo del presidente con su casa gris. Y los contratos millonarios en petróleos mexicanos a una empresa, a una empresa que le trabaja a petróleos mexicanos aquí en México. Bueno, todo esto que hoy estamos viviendo, de verdad desmorona totalmente la falsa moralidad con la que el presidente de la República se ha querido conducir, engañando pues a sus seguidores, porque quienes estamos realmente preparados para ver lo que está sucediendo, tenemos una clara visión de que este presidente o de que este gobierno no es ni tantito mucho mejor que los gobiernos pasados, así de ese tamaño. Y bueno, este cártel, el del Andy, el del hijo del presidente, bueno, se está haciendo millonario pues de la noche a la mañana. Es algo de verdad que nos llama la atención. Hay muchos contratos, entre ellos el de la Conagua, que le entregó en 2022 un contrato por 10 millones de pesos para hacer la gerencia de los proyectos dentro del parque. La empresa que recibió el contrato, señala esta investigación de este medio de información que es Latinus, y que hoy queda a conocer el diario El Universal, señala que opera bajo el nombre de Organismo Promotor Logístico, administrada por Carlos Buentello Carbonell, y su apoderado es Eduardo Rafael Castro Ávila, medio hermano de Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo de López Beltrán. ¿Qué tal, para que usted se dé cuenta de qué tan honestos son estos, pues yo diría, estos sinvergüenzas que han llegado al país investidos en esa falsa moralidad, ¿no? Esta investigación fue firmada por Montserrat Peralta, Julio Astorga, Isabel González y Mario Gutiérrez Vega. También muestran fotografías en fiestas y eventos de López Beltrán con Jiménez Labora, su cuate. Y bueno, el reportaje reveló también que Román Meyer, titular de la SEDATU, reveló que de la mano de Román Meyer, los cercanos a Andy, el hijo del presidente, porque así le dicen, participan en el nuevo Archivo General Agrario que se levanta en la Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México. Para este proyecto, en 2022, el organismo promotor logístico, que así se llama la empresa de ellos, recibió un contrato por 56 millones de pesos para encargarse del proyecto ejecutivo del archivo agrario, mientras que otra empresa de B Arquitectos ha participado en la cimentación del edificio. Señala que Alejandro Castro Jiménez Labora, así es su apellido, Labora, y su primo Santiago Jiménez Labora hacen uso de otras empresas para colocar mobiliario en los edificios de la SEDATU. ¿Qué tal? Para que usted vea lo que está sucediendo ahí. Y mientras sale todo esto a la luz pública, el presidente no solamente no desmiente, sino descalifica y ataca nuevamente a Carlos Loret de Mola, llamándolo mercenario, que hace montajes, que hace el otro, lo mismo de siempre, pero sin desmentir lo que estamos viendo hoy los mexicanos en el país. Es lamentable la forma de conducirse del presidente López Obrador, que prácticamente toda la moralidad que decía él tener, pues prácticamente se ha ido al caño de las cloacas, ahí la putrefacción en la que se ha enterrado la mal llamada cuarta transformación que él encabeza. De verdad que asquerosa la forma que tiene el presidente de defender a su hijo diciendo que no hay corrupción, que eso es mentira, pero sin dar pruebas suficientes, ¿no?, de lo que está sucediendo con su hijo y sus amigos. Dice, sí deben existir, dice, pero ser con contratitos muy pequeños, saquen ustedes cuentas, que no se compara con los que ayer gobernaron, la misma cantaleta de siempre, ¿no?, de López Obrador. López Obrador negó que existiera un conflicto de interés y que sus hijos estén relacionados con los contratos. De verdad
o es muy ingenuo o es muy cínico, ¿no? Bueno, negó que sus hijos estén realizando negocios tras el reportaje de Latinos en las que se afirmó que los amigos de su hijo Andrés Manuel López Beltrán también recibieron contratos millonarios. Loret saca un reportaje de que mis hijos, dice el presidente, están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, pero es nada más su palabra, no desmiente así con pruebas, nada más dice no es cierto. En cambio, si ustedes se dan cuenta, el reportaje que tiene Carlos Loret de Mola está sustentado en pruebas, los contratos, los recibos, los pagos, o sea, todo eso. El presidente sostuvo que los contratos probablemente existen, pero no están relacionados con sus hijos. Pues claro que existen, y quien los acercó fue su hijo. Digo, se necesita ser muy ingenuo para no darse cuenta de la relación de intereses que hay entre todos estos personajes, ¿no? En fin. Negó conflicto de interés y bueno, ya sabe usted, tachó de calumnia el artículo del portal de Latinus del periodista Carlos Loret, que revela que una red de amigos de su hijo Andrés Manuel López Beltrán ha obtenido contratos millonarios casi por 100 millones de pesos de la administración federal. No hay ningún problema, dice, nada, ni conflicto de interés en los contratos que obtuvieron las empresas de allegados a López Beltrán de la Comisión del Agua, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Acusó a Loret de Mola de ser especialista en montajes y de realizar periodismo mercenario. Así se defendió el presidente de la República de las acusaciones fundadas que están dándose a conocer el día de hoy. Qué terrible, ¿no? El presidente diciendo esta situación, tratando de desmentir, nada más hablando lo que hoy está sucediendo. El periodista Carlos Loret ha dado a conocer una de sus columnas mañanera, dice 3 de mayo 2023, 2 horas, 3 preguntas, 3 respuestas, ninguna sobre el elefante en la habitación, la red de tráfico de influencias de Andrés Andy López Beltrán y sus mejores amigos, la nueva generación de ricos de la 4T no se aborda. Y sí, no lo hizo el presidente, nada más lo hizo así como que de pasadita, ¿no? Pero nada más desmintiendo verbalmente, sin entrar a profundidad sobre el tema. No se habla del hecho ni del vínculo, ni del reportaje, ni de los documentos presentados. No hay una explicación, no hay una disculpa, no hay un compromiso de investigación, dice Carlos Loret. Así fue la contestación del presidente, sin argumentos, sin nada. Terrible, ¿no? Descalificar al mensajero con una expresión claramente turbada, pero actitud de aquí no pasa nada, ¿cuál es el problema? El presidente decide de qué se habla en la mañanera, con quién lo habla y cómo lo habla. No había terminado de dar los buenos días y ya se había arrancado con descalificaciones, ataques y calumnias a los medios, a los intelectuales, a los periodistas y a un servidor, dice Carlos Loret de Mola. Y sí, así fue. En fin, se trata de minimizar la investigación, de criticar al medio, al periodista, desviar la atención, a llenar de ruido las redes sin un solo argumento, sin poder desmentir una sola palabra ni un solo documento. Desmentir únicamente verbalmente, pero sin presentar pruebas, descalificando además. Terrible lo del presidente López Obrador, lo que estamos viviendo hoy en día. De verdad. Y luego se fue contra los organismos no gubernamentales, se fue contra Estados Unidos, porque dice que Estados Unidos apoya con casi 252 millones de dólares a estos organismos no gubernamentales. La USAID, que es una institución que se encarga de dar este tipo de apoyos, pues dio a conocer que
ha otorgado desde el 2008 a la fecha 251 millones, 252 prácticamente, para promover la transparencia, combatir la violencia y el cambio climático. Mientras el presidente López Obrador mantiene disputas con instituciones y organismos civiles dedicados al combate al cambio climático, la transparencia, la impartición de justicia, la prevención de la violencia y los derechos humanos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, ha canalizado desde el 2018 alrededor de 251.7 millones de dólares a instancias ciudadanas que trabajan en estos temas. Bueno, pues el presidente le dijo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que dejara de apoyar a su gobierno legítimo y legal con estas organizaciones porque están en contra de su gobierno. Es claro que al presidente no le gusta la transparencia. Es claro que, por ejemplo, el INAI, quien hoy no ha podido sesionar porque el presidente vetó a los dos consejeros, pues simple y sencillamente en este momento no puede dar a conocer ninguna información que usted o yo solicitemos porque no pueden sesionar. Y al no poder sesionar, usted o yo que pidamos una información de cuánto se ejerció en determinada obra, porque son recursos públicos, pues no los conozcamos. Y al no conocerlos, el presidente prácticamente oculta la falta de transparencia de su gobierno, o oculta la transparencia que debe de existir en un gobierno. La opacidad, pues, que es lo contrario de la transparencia. Y no le conviene porque todo lo que sabemos, lo que usted sabe y lo que yo sé, ha salido a la luz pública en gran parte como la estafa maestra por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Así, como usted lo oye. Al presidente no le conviene que exista Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también promueve la transparencia y que investigue y da a conocer lo que está sucediendo, como en su momento lo hizo también con lo de la estafa maestra. Digo, caray, cualquier gobierno que se precie de ser democrático, las instituciones de transparencia fortalecen la vida democrática de un país, porque permite canalizar y utilizar los recursos de manera responsable y honesta. Los organismos de contrapeso político sirven para fortalecer a la democracia. Vivimos en una república con división de poderes, que se fortalece con los organismos de transparencia, que se luchó por buscar estos organismos que fortalezcan la democracia en nuestro país. Hoy este presidente que criticó a los gobiernos pasados por utilizar los programas sociales con fines electorales, que criticó a los gobiernos pasados por la enorme corrupción, que criticó a los gobiernos pasados por la opacidad que existía, hoy este presidente se encarga de destruir a estos organismos para que nadie sepa lo que su gobierno está haciendo con el dinero de los ciudadanos. Para que nadie sepa el tráfico de influencias. Para que nadie conozca la relación de sus amigos funcionarios, de sus hijos, en los contratos millonarios que en las distintas dependencias les están entregando. Eso es lo que busca el presidente, que nadie conozca esto. Este falso demócrata que llegó con la investidura de un gran demócrata, con la investidura de decirle a la gente que era un honesto y un hombre con una gran calidad moral, con cada día que pasa, con cada nueva investigación, se entierra su falsa moralidad, su falso combate a la corrupción y su complicidad con sus amigos y con su propia familia, convertidos hoy de la noche a la mañana en millonarios. Aunque les duela, esa es la realidad de lo que hoy vivimos. En fin,
Así están las cosas y bueno, le decía yo que ante estos organismos no gubernamentales López Obrador se atrevió, está en su derecho, ¿no? Y le envió una carta a Joe Biden para quejarse por financiamiento de Estados Unidos a opositores a la mal llamada Cuarta Transformación. No le dé dinero porque nos investiga. No le dé dinero porque luego anden viendo qué nos van a sacar. No les dé dinero porque nos exhiben como corruptos, nos atacan. Todos están en contra de nosotros. No podemos gobernar porque los políticos del pasado, porque los conservadores, porque los neoliberales, porque los fifís, porque la clase media, en fin. Este señor le envió una carta a Joe Biden y externó, a su parecer, su molestia por el financiamiento por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a organismos civiles en México que son opositores a su gobierno. Somos un gobierno legítimo y legal, dice. Es una intromisión. ¿Cómo la ven? De verdad, qué lamentable. Qué lamentable que este señor, que presumió de ser muy demócrata, haya resultado un demagogo en toda la extensión de la palabra. Es el más nefasto de los presidentes que hemos tenido. Y vamos que hemos tenido presidentes nefastos como Gustavo Díaz Ordaz, como Luis Echeverría. Pero de verdad, este señor es la peor calamidad que le pudo pasar a nuestro país. Ya se quejó con Estados Unidos. Y bueno, así están las cosas. No le den dinero, dice. No le den dinero porque estos nos investigan y nos sacan muchas cosas. Bueno. Oiga, ayer se cumplieron 2 años de la caída de la línea 12 del metro, ahí donde Claudia Sheinbaum gobierna y donde no ha tenido ninguna responsabilidad ella, ni los más cercanos de sus colaboradores, incluso ni la que era titular del metro en ese momento, la señora Serranía, comadre del presidente López Obrador. Incluso le dieron la viada para que no le pasaran ni le dijeran nada. Se cumplen 2 años del derrumbe de la línea 12 del metro. No hay metro y no hay detenidos. 26 muertos y más de 100 heridos. Y doña Claudia Sheinbaum sigue recorriendo todo el país cínicamente utilizando recursos del gobierno de la Ciudad de México, sin ninguna responsabilidad para ella ni para sus más allegados. Sí, porque tiene responsabilidad. Cuando se hizo la investigación, salió a la luz pública que no se le había dado mantenimiento. Fue hace 2 años. Ya llevaban 2 años en el gobierno, así que sí es su responsabilidad. El 3 de mayo del 2021, poco después de las 10 de la noche, un paso elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México se desplomó. La estructura de la trave y de los 2 vagones finales de un tren cayeron sobre la avenida Tláhuac. Ya se cumplieron 2 años de esta tragedia. Ayer, que dejó, si no mal recuerdo, 26 o 27 muertos, y aún no hay responsables y el tramo de la línea no funciona. ¿Cuándo? ¿Cuándo será el día que encontraremos una respuesta a esta desgracia, a esta tragedia que ocasionó esta mal gobernante que cínicamente busca ser candidata a la presidencia de la República? México, yo creo que México tiene que tener un despertar para analizar concretamente qué tipo de gobierno hemos elegido con estos señores que hoy están en el poder, con una enorme irresponsabilidad. Estos que hoy gobiernan realmente no tienen ningún mínimo de decoro, siquiera para renunciar ante tanta negligencia, ante tanta ineptitud. Pero de nosotros depende. El próximo año hay elecciones y doña Claudia Sheinbaum buscará ser la candidata a la presidencia de México. No hay responsables. Se esperaba que el 17 de marzo pasado el juez dictara el auto de apertura del juicio oral en contra de 10 personas vinculadas a proceso por esta tragedia. Hasta hoy todavía no, pero la principal responsable, que es Claudia Sheinbaum, hasta el día de hoy simple y sencillamente no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa, de ese tamaño.
porque mientras ellos están, mientras la tragedia aún no tiene responsable ni se castiga a nadie, mientras Morena, el partido al que pertenece esta señora, al que pertenece Marcelo, al que pertenece Adán Augusto, al que pertenece Ricardo Monreal, pues están ahí viendo la forma de quién va a ser el candidato. En esa lucha están ellos, y dice Marcelo Ebrard, por ejemplo, en esa lucha por la candidatura, mientras el país se desmorona, Morena tiene la obligación de responder sobre reglas para elegir candidato presidencial. Dice Ebrard, si ya hay favorita, ¿para qué hacen encuestas? Y la otra contesta, la corcholata favorita, dice, no, cálmate, tengan paciencia, no se aceleren, hay que tener calma. Así, dimes y diretes entre uno y otro lado, mientras el país se cae a pedazos ante tanta delincuencia, ante tantos homicidios dolosos, ante tanta corrupción del gobierno de López Obrador. De ese tamaño lo que estamos viviendo el día de hoy. Así que le llama Sheinbaum a Marcelo Ebrard, no coman ansias, y le pide a Marcelo Ebrard esperar las encuestas de Morena. Y es que, le repito, Marcelo Ebrard dijo que no se puede apelar a que hay una favorita cuando el propio presidente propuso una encuesta. Pero doña Claudia Sheinbaum les ha sacado ventaja porque, utilizando los recursos del gobierno de la Ciudad de México, anda recorriendo todo el país en plena campaña electoral anticipada, violando todos los procedimientos legales electorales, violaciones a las leyes electorales. Una campaña totalmente muy adelantada, muy adelantada, que se desbocó desde que el presidente marcó la ruta de salida y dio el banderazo. Terrible lo que pasa en nuestro país. Se quejaron tanto de los anteriores y terminaron peores, ¿no? En fin, bueno, pues así están las cosas. Hace unos días también usted recordará que hubo varias leyes que fueron aprobadas por los senadores en fast track. Antes se habían reunido con su Tlatuani allá en Palacio Nacional, ahí les echó la bendición y toda la cosa, y bueno, se fueron a Jicotencal, una sede alterna, a sesionar porque pues la tribuna en el Senado estaba tomada, había problemas, la oposición no estaba contenta, se había pactado que iban a nombrar al consejero del INAI, no lo hicieron, se encadenó la senadora Josefina Vázquez Mota o esta, no recuerdo cómo se llama, una senadora, se había encadenado ahí a la tribuna del Senado de la República. Xochitl Gálvez fue la senadora que se encadenó ahí y bueno, no pudieron sesionar y se fueron ahí a Jicotenca, el antiguo edificio ahí de Palacio Nacional, creo, de la jefatura de gobierno, no recuerdo, creo que ahí antes estaba el Senado de la República, ahí se fueron a esconder en pleno acto y concierto de la tal Rosalía, que por cierto es española, no hay tanto que odien a los españoles. Bueno, el caso es de que alrededor de las 10:30 de la noche del 28 de abril tomaron el patio Belisario Domínguez en el antiguo Palacio Legislativo de Jicotencal y comenzaron a sesionar sin discusión y sin oposición. No había oposición más que ellos. Hicieron quórum, incluso tomándole de protesta, primero pidiendo licencia y luego tomándole protesta a la suplente de Claudia Valderas, la senadora que andaba ya por Bélgica, creo, Inglaterra, no sé por dónde andaba. Desde allá solicitó licencia por un día. Le toman, porque no tenían quórum, le toman protesta a la suplente que es funcionaria de aquí de Veracruz, Tania Carola Cházaro, creo, si no mal recuerdo, así se apellida, y bueno, se vino inmediatamente a tomar protesta allá a Jicotencal, y con eso tuvieron quórum, no hubo los procedimientos legislativos que deberían de tener, y bueno, sesionaron, votaron, lo que les pegó en gana, sin la oposición, porque la oposición estaba ahí en el Senado de la República, donde debieron haber sesionado. Tania Carola Viveros Cházaro es la suplente de Claudia Valderas, que por cierto, pasado minutitos de las 12 de la noche, volvió a reintegrarse al Senado de la República. Así de cochinos
Los senadores de Morena de la mano de Ricardo Monreal, que ha decepcionado mucho de quienes pensaban que tenía una gran altura y estatura política y que tenía dignidad, pero que simple y sencillamente la ha perdido toda. Atraviesa además un mal momento político, una gran debilidad política como titular o como jefe de la Junta de Coordinación Política y como coordinador de la bancada de Morena en el Senado. De verdad, qué vergüenza con Ricardo Monreal. Y así fueron varias leyes. Estamos hablando de que se habla de aproximadamente, creo que 20 y tantas leyes, 20 leyes que fueron aprobadas. De verdad, qué barbaridad con estos senadores de la República. Había venido de la Cámara de Diputados todo esto. Bueno, qué barbaridad. Desapareció el CONACYT, se crea el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que va a dirigir el Ejército. Los morenistas respondieron con una reunión en Palacio Nacional antes de irse a Jicotenca. Xóchitl Gálvez impidió que se subieran a la tribuna, se encadenó ahí a la silla del presidente de la mesa directiva, por lo que salieron a instalarse al patio. Luego de que transcurrieran al menos 5 horas, los legisladores que cumplían con la mayoría necesaria aprobaron 20 leyes en fast track. Fast track, pues lo rápido, una cosa muy rápida. 20 leyes en 2 horas, creo. Cada ley creo que se aprobó en 10 minutos. Imagínese usted qué pudieron haber leído, qué pudieron haber analizado. Pues esa es la clase de senadores que tenemos, y esa es la clase de senadores que uno debe de ponerse a pensar si pueden reelegirse o si se puede volver a votar por esta clase de parásitos que simple y sencillamente es nada más siguen las instrucciones del presidente de la República, pero que no se fijan ni en usted ni en mí para aprobar leyes. Quieren quedar bien únicamente con el presidente o con el jefe en turno para poder ocupar algún otro cargo público. Es la clase de parásitos que tenemos en este país y que tenemos que cambiar. Desgraciadamente no analizamos, pero hay que ver la forma de que estos ya no lleguen al poder, porque simple y sencillamente están afectando mucho al país. Así de sencillo. Muchos podrán estar o no de acuerdo, pero están realizando muy mal papel. En términos generales, se están viendo muy mal, totalmente tirados al piso, serviles y miserables tirados al piso, pisoteados por la figura presidencial. De ese tamaño, los senadores de Morena. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De qué se quejaban antes tanto para volver a venir a cometer todo esto? Y lo peor es que la gran mayoría de los senadores y diputados de Morena, todos en su mayoría son priistas o tuvieron un pasado priista. Por eso es que le dicen el primor, ¿no? Bueno, en fin, así están las cosas. Así están las cosas de lo que estamos viviendo el día de hoy. Qué terrible. Solamente usted tiene la mejor respuesta, porque al final de cuentas es usted el que va a decidir, qué es lo que va a hacer con su voto en la siguiente elección. Así que, pues ojalá y usted lo analice a profundidad, que usted lo vea qué es lo que está sucediendo y que analice y que piense bien qué es lo que va a hacer usted, porque México no merece tener este tipo de gobernantes que únicamente llegan a seguir instrucciones de su presidente. En fin, lamentable, muy lamentable. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahí luego le vamos a platicar cómo es que Amado Cruz Malpica, aquí en Coatzacoalcos, prácticamente ya perdió el control político. Cómo es que no puede organizar ni siquiera un buen evento. Y por cierto, ya se destrabó el conflicto de la presa El Yuribia, que mantenía sin agua a la ciudad de Coatzacoalcos, Colosoleacaqui y Minatitlán. La necedad de doña Carmen Medel, alcaldesa de Minatitlán. La necedad, la soberbia, la arrogancia, no había podido encontrar solución, no había podido permitir la solución a este conflicto. Amado Cruz Malpica atraviesa también, al igual que Ricardo Monreal, un mal momento político, porque ha demostrado mucha ineptitud y mucha incapacidad política. Y ya ni se diga de doña
Carmen Medel, esta señora de verdad ha sido una verdadera inútil como alcaldesa. En fin, ya le platicaré luego por qué la madrina Rocío Nale se enojó al grado de enviarle a la diputada local Eusebia Cortés a don Amado Cruz Malpica para que lo corche ahí, hombre, y tome las mejores decisiones y las acciones del gobierno municipal. Así que, pues pobre don Amado, hombre, que no ha dado muestras tantita de tener conocimiento de qué es lo que está haciendo como alcalde de la ciudad de Coaxacualcos. Ya le platicaré más adelante. Bueno, gracias, que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente jueves. Hasta pronto.